Hay mediadores químicos de origen celular y mediadores químicos derivados del plasma sanguíneo, etc. ¿Sí? Dentro de los mediadores químicos de origen celular tenemos, ahí están los mediadores químicos de origen celular, pueden ser los preformados y los de neoformación. Dentro de los preformados están las aminas vasoactivas. Esta es la primera. Sí, sí, lo primero. Sí. Sí. Dentro de los preformados están las aminas vasoactivas como la histamina, la 5-hidroxihistamina y los neuropéptidos. Y los de neoformación, estas aminas preformadas siempre están dentro de las células, ¿no es cierto? Almacenadas en unos gránulos que después los vamos a ver. Y los de neoformación son aquellos mediadores químicos que se forman cuando los macrófagos, por ejemplo, han sido activados. A partir del ácido araquidónico se forman estas aminas, estos mediadores químicos de neoformación. Es cuando los neutrófilos, los macrófagos se estimulan y el ácido araquidónico, que es parte de la estructura de la membrana de estas células, por la vía de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa, nos van a dar respectivamente las prostaglandinas, los glucosanos, prostaciclinas, los sorbinas, todo eso. Y por la vía de la lipoxigenasa, las 5-hidroxihistamina, los leucotrienos y las lipoxinas. También tenemos dentro de los neoformados componentes lisosómicos, donde están en los neutrófilos y los macrófagos, ¿no es cierto? Hay unos lisosomas también en mediadores químicos de la reacción inflamatoria. El factor activador de las plaquetas también actúa como mediador químico de la reacción inflamatoria. Las citocinas, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral beta, el interferón gamma y las quimiosinas. Y los radicales libres también actúan como mediadores de la inflamación. Los EROS, el óxido nítrico. Este es un mapa conceptual de qué tipo de mediadores químicos se encuentran. Ahí están los mediadores químicos de la inflamación por origen celular, los preformados y los de neoformación. Ahí tenemos los preformados, tenemos las aminas vasoactivas, ¿no es cierto? Y estas aminas vasoactivas están la histamina, la serotonina, y los que provienen de los mastocitos, de los macrófagos, las plaquetas, que nos van a dar vasodilatación, edema. Las plaquetas, los mediadores químicos como la serotonina nos da vasoconstricción. Y las enzimas lisosomales, que también están dentro de los preformados, entre estas enzimas lisosomales derivados del neutrófilo y de los macrófagos. Derivados de los neutrófilos está la colagenasa, la elastasa, la amiloperoxidasa, ¿sí? Y de los macrófagos están los lisosimas, las hidrolasas ácidas y las proteínas granulares también. Y en estas proteínas granulares que se encuentran en los eosinófilos tenemos la proteína básica mayor y la proteína catiónica. Todos estos son mediadores químicos de la reacción inflamatoria preformados, ¿sí? Las de neoformación, sintetizados al activarse la célula, ¿no es cierto? A nivel de los macrófagos tenemos los eukosanoides, como el ácido araquidónico. Ahí tenemos las prostaglandinas por un lado y los leucotrienos. Las prostaglandinas E2, la prostaglandina 12, que son las responsables del dolor, de la vasoconstricción y de la fiebre. Es bien importante esto, especialmente las prostaglandinas para el dolor. Los leucotrienos, leucotrieno B4, leucotrieno C4, leucotrieno D4, que son más quimiotácticos, ¿no es cierto? Y a nivel pulmonar un poco espacio, ¿sí? El factor activador de las plaquetas, también tenemos factor activador de las plaquetas que que provienen de los mastocitos, de los neutrófilos, que van a dar agregación plaquetaria, vasodilatación. Y las citocinas, como el interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no es cierto?, que proviene de los macrófagos activados, responsables de la fiebre
y la fase aguda de la reacción inflamatoria. La interleucina 8 y las quimiosinas que provienen de los neutrófilos, de los macrófagos, que son quimiotácticos, más que todo estos, ¿no es cierto? Y luego tenemos los radicales libres como el óxido nítrico, ¿no es cierto?, que proviene de los macrófagos. Ustedes se acuerdan que los macrófagos en la autofago lisosoma se sintetiza el óxido nítrico indisoluble, ¿no es cierto? Las principales células fuentes son mastocitos, neutrófilos, macrófagos, plaquetas, linfocitos, células. Los mastocitos, basófilos, los neutrófilos, eosinófilos, y los macrófagos, los monocitos, las plaquetas del endotelio plaquetario se forman los linfocitos, como el linfocito NK, tipo T, y las células, las cebadas, son las que nos van a dar los diferentes tipos de mediadores químicos que aquí estamos viendo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se presentan y qué acción principal tienen estos mediadores químicos de origen celular preformados. Ya están sintetizados y almacenados en gránulos intracelulares, por lo que se libera, ¿no es cierto?, de forma inmediata al producirse el estímulo inflamatorio, incluyendo las aminas vasoactivas, como la histamina y la serotonina. Las enzimas lisosomales también, como de los neutrófilos y los macrófagos, y las proteínas granulares de los eocinofilos. Ahí está, tenemos la fuente, que son los mastocitos, los basófilos, las plaquetas. ¿Qué tipo de mediador nos está dando? La histamina. ¿Cuál es su acción? Aumento de la permeabilidad vascular. Esto es importante. Esta histamina ya habíamos explicado la anterior semana, en algún momento, cuando hablaba de la histamina, decía de que la histamina se va a ir a unir a los receptores H1 y a los receptores H2. Cuando hablaba de la vasodilatación arteriolar, del aumento de la permeabilidad vascular, hablaba de esto, del aumento de la permeabilidad vascular, más que todo a nivel venular. Es muy, muy importante el aumento de la permeabilidad vascular a nivel venular. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de receptores H1 y a ese nivel que va a dar contracción de las células endoteliales. En cambio, a nivel de las células musculares lisas, van a actuar en los receptores H2 y aquí van a dar relajación. Por eso dan vasodilatación arteriolar. ¿Sí? En las plaquetas, de las plaquetas proviene la serotonina, que da también aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? Vamos otra vez. Mediadores químicos de origen celular de neoformación derivados del ácido araquidónico por la vía de la lipoxigenasa. ¿No es cierto? Ahí tenemos los leucotrienos. Se sintetizan, de nuevo quiere decir, cuando se estimula la célula a partir del ácido araquidónico, se van a sintetizar todos estos mediadores químicos. ¿No es cierto? Mediante la movilización del ácido araquidónico. ¿Ves? De ahí esta se activa y nos va a dar como resultados los glucosaminoides, las prostaglandinas y los leucotrienos, el factor activador de las plaquetas y algunas citocinas como la interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 8 y el óxido nítrico. Generalmente es el óxido nítrico indisoluble. ¿Sí? Ahí está, ácido araquidónico activado. Esta es una enzima. Entonces, esta enzima actúa sobre el ácido araquidónico y nos da este tipo de mediadores químicos. La lipoxigenasa va a dar leucotrienos. ¿Sí? Ahí está, los leucotrienos A4. ¿Sí? El 5-EPT es quimiotáctico. En cambio, el leucotrieno B4, el leucotrieno C4, D4, E4 y la lipoxina nos va a dar diferentes tipos de actividad en la reacción inflamatoria. Quimiotácticas estas quiere decir que estimulan la quimiotaxis, ese movimiento unidireccional que realizan los leucocitos hacia el lugar donde está el agente causal para que rodee, para que fagocite y para que degrade. Después pueden formarnos adherencias celulares por la gran
lesión tisular que dan en la reacción inflamatoria. Vasoconstricción del músculo liso, todos estos, ¿sí? La vasoconstricción del músculo liso y la broncoconstricción también a nivel de los pulmones, aumenta la permeabilidad vascular. Entonces son las acciones de estos leucotrienos y esta es la acción de este tipo de leucotrienos. Esto es más memoria, ¿sí? Ustedes tienen que memorizar. Dame otra lámina. Mediadores químicos de origen celular de neoformación, aquellos que se forman cuando los macrófagos se han activado a partir del ácido araquidónico, pero por la vía de la ciclooxigenasa. La anterior, dame la anterior, es por la vía de la lipoxigenasa. ¿Sí? Esta es una enzima. Y esta otra es por la otra vía, por la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, por la vía de la ciclooxigenasa, que generalmente nos van a dar las prostaglandinas y radicales libres de oxígeno. Dentro de las prostaglandinas tenemos la prostaglandina D2, F2, ¿no es cierto? Aquí tenemos la prostaglandina F2 alfa, el tromboxano, la prostaglandina I2 y las resolvinas. Todas estas son de neoformación a partir del ácido araquidónico, pero por la vía de la ciclooxigenasa. ¿Qué es lo que nos dan? ¿Qué efectos dan todos estos mediadores químicos? Por ejemplo, la prostaglandina D2 y E2 nos van a dar vasodilatación, broncodilatador, aumento de la permeabilidad, ¿sí? Y la prostaglandina F2 alfa nos va a dar vasodilatador y broncoconstrictor, ¿sí? Broncodilatador y equibroncoconstrictor. Son antagónicos, pero a nivel de pulmón, ¿sí? Y el tromboxano es vasoconstrictor, lo contrario de estos dos, vasoconstrictor, broncoconstrictor, igual que la prostaglandina F2, pero antagonista a la prostaglandina D. Agregador plaquetario también está el tromboxano, agregador plaquetario. La prostaglandina I2 es vasodilatador, broncodilatador y agente antiagregador. No permite la agregación plaquetaria. Las resolvinas, inhibidor de las citocinas inflamatorias. Vamos a ver. Con eso terminamos lo que son mediadores químicos de origen celular, reformados y de neoformación, tanto de la vía de la lipoxigenasa y de la vía de la ciclooxigenasa. Ahora vamos a empezar a ver los mediadores químicos derivados del plasma. Miren, no solamente las células sintetizan mediadores químicos, sino que del plasma sanguíneo también tenemos. Ahí están los derivados del plasma, del sistema de la coagulación y el sistema fibrinolítico, ¿no es cierto? El sistema de las ciminas y el sistema del complemento. Estos son los tres sistemas que participan cuando estamos hablando de mediadores químicos de origen de plasma sanguíneo. Del sistema de la coagulación fibrinolítico tenemos cuáles productos de degradación de la fibrina, como dice su nombre, ¿no es cierto? Si hay una fibrina que se va este sistema fibrinolítico va a degradar la fibrina y esos productos de degradación de la fibrina van a actuar como mediadores químicos y son responsables del aumento de la permeabilidad vascular. Las cilinas, como la bradicilina, aumentan la permeabilidad vascular también. Y las anafilácticas, del sistema del complemento, generalmente tenemos aquellas que actúan como opsominas y aquellas que actúan como anafilácticas. ¿Qué quiere decir anafilácticas? Que estos complementos generalmente van a ir a dar vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Entonces son responsables más que todo de responsables de que se produzca el edema en la reacción inflamatoria. Por eso se dice sistema del complemento anafilácticas. ¿Cuáles son esas anafilácticas? Si ustedes ven aquí son todas las A's. El complemento 3A, el complemento 4A, el complemento 5A y así. Y aquí nos quedamos en el complemento
5A. ¿Por qué? Porque a partir del complemento 5A, 6, 7, 8, 9, tanto A y B son la sustancia que va a ir a perforar la membrana de los agentes a la que estamos atacando. ¿Sí? Complemento mayor de perforación de las membranas. ¿Sí? Esos son desde las 5. Complemento 5AB, complemento 6AB, complemento 7AB. En cambio, el complemento 3A, 4A, 5A son anafilácticas. ¿Qué quiere decir? Que van a dar una vasodilatación de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Miren, hay un aumento de la permeabilidad vascular también. Son responsables de eso. Vamos a otra. Activación del sistema fibrinolítico. Ustedes saben muy bien que el sistema fibrinolítico se activa a partir del plasminógeno, ¿no es cierto? Entonces, hay activación del plasminógeno, la calicreina, el factor 12, los leucocitos, el endotelio, todos esos van a permitir de que el plasminógeno va a actuar a nivel de las sustancias que sean de estas van a actuar sobre el plasminógeno para que se convierta en plasmina, y la plasmina va a permitir actuar sobre el fibrinógeno para que haya productos del fibrinógeno, que es la fibrina, la degradación del fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? Y también la plasmina va a activar al complemento C3A, anafiláctico también es esto, porque todos los C3A, C5A, C4A son anafilácticos, aumenta la permeabilidad vascular. ¿Sí? Y eso nos da edema, ¿no es cierto? Mayor salida de líquido y edema de tipo exudado, casi no exudado. ¿Sí? En cambio, aquí no está el complemento C3B, que es oxonizador. Eso es importante. El complemento C3B es oxonizador. ¿Sí? Vamos. Y ahí tenemos la vía del sistema de la coagulación, que a partir del factor 12, que se pone en contacto con alguna sustancia y se activa, se convierte en factor 12 activado. Este va a activar al factor 12, que lo va a convertir en factor 12 activado, al factor 8 activado, ¿no es cierto? Y de acá vamos a tener el factor 10, al factor 10 activado, el factor 5 activado, ¿no es cierto? Y esta vamos a tener la protrombina, el plasminógeno, que va a ir a actuar sobre la protrombina para convertirlo en trombina. Y la trombina es el que va a actuar sobre el fibrinógeno para convertir en mallas de fibrina, que es el mediador, la sustancia química que actúa como mediadores de la reacción inflamatoria. Y ahí tenemos los fibrinos. Cuando actúa la plasmina sobre el fibrinógeno, esta se va a convertir en fibrinopéptidos, que también actúa como un mediador. Saben ustedes, ¿no? Que la plasmina siempre degrada al fibrino, convirtiéndolo en fibrinopéptidos, fragmentos del fibrinógeno. Entonces, estos actúan como mediadores químicos. Vamos a ver. El sistema de las cininas, ahí tenemos el factor 12 que entra en contacto con alguna sustancia, se activa el factor 12. Este factor 12 va a ser activador de la precalicreína, y la precalicreína se va a convertir en calicreína, y la calicreína se va a convertir al cininógeno en bradicinina. Este es un potente, provoca potente dolor en el organismo. ¿Sí? Son potentes para el dolor. Se me ha trabado la lengua. La bradicinina, pero es un potente sustancia química que produce dolor. Esto es importante. ¿Sí? También. De lo que me estoy equivocando se van a acordar. Vamos. Otro. Y tenemos interrelación entre los sistemas de coagulación, los sistemas fibrinolíticos y del complemento. Ahí está el factor 12
en factor 12 activado cuando entra en contacto con alguna sustancia, se convierte en factor 12 activado, y ahí tenemos el sistema de fibrinolítico que termina en la plasmina, y la plasmina actúa sobre el fibrinógeno, va a dar productos de degradación de la fibrina, y la plasmina también va a ir a actuar en el sistema del complemento, y el sistema del complemento, dependiendo si es sistema del complemento 3A, 5A son anafilácticas, y el sistema del complemento C3B y C5B son oxonizantes. Eso está acá. Y el sistema de las cininas va a terminar dando la bradicinina, que es un potente provocador de dolor. Ahí está, ahora sí. La bradicinina, un potente provocador de dolor. ¿Sí? Vamos. Acción de los mediadores químicos. Aquí tienen todos los mediadores químicos y tiene la fuente, de dónde provienen, de los mastocitos, todo eso. Y aquí están las acciones. La mayoría da vasodilatación, aumento de la permeabilidad local, activación del endotelio para que se contraiga el endotelio, aumente la permeabilidad vascular, es quimiotáctico, activación de los leucocitos, vasodilatación, ¿no es cierto? Esto es para que ustedes aprendan de memoria para el examen. ¿Qué más? Ahí están los eucosanoides. Tenemos aquí que dan vasodilatación, las prostaglandinas, ¿no es cierto? Prostaglandina E1, 2, la prostaglandina E2, ¿no es cierto? Vasoconstricción, el trombosano, esto es bien importante, ¿saben? ¿Quiénes dan vasoconstricción? Trombosano, el 4, broncoconstricción. Aumenta la permeabilidad vascular, los leucocitos C4, D4, E4, que está en el primer cuadro que les he mostrado. Quimiotaxia, adhesión leucocitaria, leucotrieno P4, ¿no es cierto? Y la hidroxitriptamina. Vamos. ¿Cuáles son las citocinas de la inflamación? Las citocinas de la inflamación son todas esas. Tenemos estas citocinas que son producidas por los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos T, ¿no es cierto? Principales acciones de la inflamación: estimula la expresión de las moléculas de adhesión endotelial y secreción de otras citocinas, efecto sistémico también, ¿no es cierto? También los macrófagos, las células endoteliales, todas esas nos van a dar similares al factor de necrosis tumoral y mayor participación en la fiebre. Efectos sistémicos, respuesta en fase aguda. Reclutamiento de leucocitos, parásitos de inflamación, migración de células en los tejidos normales. Reclutamiento de neutrófilos y leucocitos a través de los linfocitos T. En la inflamación aguda participan todos estos, ¿sí? En la inflamación crónica participan estos, ¿sí? En la inflamación crónica. Ahí tenemos los linfocitos T, NK, los linfocitos T. Células dendríticas, macrófagos, aumento de la producción de interferón gamma, esto es importante, ¿sí? Estos en cambio dan activación de los macrófagos, aumento de la capacidad para destruir microbios y células tumorales, activación de los macrófagos. En una de las clases A explico que hay dos tipos de macrófagos 1 y macrófagos tipo 2. Unas es para destruir, para participar en la reacción inflamatoria, y la otra es para detener la inflamación, para la fibrosis. Entonces, ahí vamos a ver todos estos tipos de macrófagos, ¿sí? Activación de macrófagos, aumento de la capacidad para destruir micrófagos y células tumorales, linfocitos T, reclutamiento de neutrófilos y monocitos. Resumen de las acciones de los mediadores químicos, todos estos. Maminas vasoactivas como la histamina, que participa fundamentalmente en la vasodilatación arteriolar. Esto es importante. Vasodilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad venular. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en las vénulas hay mayor cantidad de receptores
receptores H1. Todas las células tienen, pero hay mayor cantidad en las células. Por eso es que hay mayor contracción de las células epiteliales de las células y aumenta la permeabilidad. En cambio, en las arteriolas tenemos que tiene mayor cantidad de fibras musculares lisas, ¿no es cierto? Entonces hay mayor cantidad de receptores H2. Entonces ahí va a actuar la histamina que va a dar lo contrario de la contracción endotelial, hay dilatación de las células musculares. Entonces, eso nos va a dar aumento de la permeabilidad arteriolar, ¿sí? Eso es. Por la cantidad de receptores. Metabolismo del ácido araquidónico son las prostaglandinas, los leucocitos que están implicados en las reacciones vasculares, en la quimiotaxis de los leucocitos, son proinflamatorias, son antagonizadas por las lipoxinas. Este es un resumen. Antagonizadas por las lipoxinas, las metabolitos de la célula, los leucotrienos y los prostaglandinas. Las citocinas son proteínas producidas por muchas células del organismo. Son de acción de corto plazo, median el reclutamiento y la migración leucocitaria, las citocinas. Las más importantes en la inflamación aguda son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estos son producidos por los macrófagos tisulares cuando está empezando la reacción inflamatoria. El macrófago tisular, cuando se pone en contacto con la agente causal, se estimula y empieza a sintetizar factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que van a ir a estimular a los leucocitos y van a ir a estimular a las células endoteliales, ¿no es cierto? Y de esa manera se va a iniciar la reacción inflamatoria. Entonces, en el libro, en alguna parte del libro, dice, estos son los mediadores químicos típicos de la inflamación aguda, porque es la quimiosis. Y las quimiosinas, que son sustancias que permiten que los leucocitos hagan un movimiento unidireccional, quimiotaxis. Proteínas del complemento son productos de degradación del complemento, se forman por la activación de los microorganismos o anticuerpos. Son responsables de la quimiotaxis leucocitaria, opsonización y fagocitosis y de destrucción celular, ¿no es cierto? El complemento C3A, C5A, C4A, C3, etc. Esos complementos. Las ciminas, que son producidas por la proteólisis de sus precursores, median las reacciones vasculares y el dolor. Las ciminas es importantísimo para el dolor. Es más de memoria. Tal vez algunas cositas que son neoformados, preformados, ¿no es cierto? A partir del ácido araquidónico, que es el ácido araquidónico, es una parte estructural de la membrana, más que todo de los macrófagos.